Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 8 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en MATLAB. Nos piden que construyamos un programa que al recibir como datos dos números enteros positivos, obtengamos e imprimamos todos los números primos gemelos comprendidos entre esos dos números. Nos explica el enunciado que los primos gemelos son una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2. Y por ejemplo nos dice que el 3 y el 5 son primos gemelos, ya que ambos son primos y hay una diferencia de 2 exactamente entre ellos. También nos dice el programa que si el usuario escribe un número incorrecto, el programa no se ejecuta, sino que en cambio pregunta de nuevo por la información hasta que el dato ingresado sea correcto. Entonces lo primero que vamos a hacer para resolver este programa, que puede ser uno de los más complejos de esta serie, es empezar con un ciclo while true, que vamos a cerrar de una vez y en donde vamos a empezar la programación. Esto es porque lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario los dos números enteros y tenemos que comprobar que sean correctos. Si no son correctos, tenemos que volverle a pedir la información al usuario, pero esto se tiene que hacer de manera automática y lo vamos a hacer gracias a este ciclo infinito de acá. Ya lo vamos a ver en un minuto en acción. Por ahora escribamos lo que sigue del código, que es la petición de las variables o de los dos números enteros. Entonces yo voy a guardar esos números enteros en unas variables que se llamen n1 y n2. Empecemos con n1 es igual a input y vamos a colocar un texto que puede ser ingrese el primer número entero. Damos dos puntos, cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y yo sencillamente voy a copiar esta parte de acá, voy a colocar un punto y coma y voy a cambiar esto por n2 y voy a cambiar acá por segundo. De manera que ya estamos pidiendo el primer y el segundo número entero y se están guardando en n1 y n2. Bueno, cuando el programa nos dice que si el usuario escribe un número incorrecto, el programa no se ejecuta, como un número incorrecto se refiere a varias cosas, o en este caso lo tenemos que asumir como varias cosas. Un número incorrecto sería que n1 fuera 0 o menor, que n2 fuera 0 o menor, es decir, que alguno de ellos fuera 0 o un número negativo, eso sería un número incorrecto. Pero también sería incorrecto que n1 sea igual a n2, porque como se están dando cuenta tenemos que buscar los números primos comprendidos entre dos números enteros. Obviamente son dos números diferentes, entonces n1 y n2 no pueden ser el mismo número. Entonces, la comprobación de que los dos números son correctos es la siguiente. Vamos a hacer una condicional if y la primera condición es que n1 sea mayor que 0, que es verificar que n1 sea un número positivo. Además, n2 también tiene que ser mayor que 0 y además n1 no puede ser igual a n2. Esto en MATLAB lo escribimos con Alt 126, al menos en Windows, igual a n2. Esta parte de acá es lo que usamos para verificar que lo que está a la izquierda no sea igual a lo que está a la derecha. Básicamente estamos preguntándole a MATLAB que n1 sea diferente de n2. Y si se cumple que n1 es positivo, que n2 es positivo y que n1 es diferente de n2, entonces el usuario escribió números correctos y aquí podemos empezar a programar. En cualquier otro caso tenemos que enviar un mensaje de error y de una vez voy a colocar el end para que no se nos olvide cerrar nuestra condicional de aquí arriba. Ahora, ¿qué puede salir mal? Primera cosa que puede salir mal, que n1 sea igual a n2. Entonces enviamos dos mensajes de errores diferentes. El primero es precisamente si n1 es igual a n2, si el usuario escribió dos números iguales, pues vamos a escribirle un mensaje que le informe que los números ingresados son iguales y le vamos a pedir que lo intente nuevamente. Inténtelo nuevamente. Aquí vamos a hacer un salto de línea, vamos a cerrar las comillas y el paréntesis y ya tendríamos un mensaje de error si n1 es igual a n2. Ahora, para cualquier otro caso, lo único que puede haber como otro caso alternativo es que n1 o n2 sean 0 o sean números negativos. Entonces el mensaje de error va a ser que los números ingresados no son correctos. No son correctos. Inténtelo nuevamente. Hacemos también un salto de línea para que se vea bien a la hora de ejecutarse y nos aseguramos de terminar esta condicional de acá, que son sencillamente los mensajes que vamos a enviar. Son dos mensajes de error, uno si los números son iguales, otro si los números son
incorrectos. Entonces vamos a correr el programa hasta aquí y vamos a ver qué pasa. Si yo coloco el número 0 y el número 5, por ejemplo, miren que me está dando el mensaje de error correspondiente y también me está pidiendo la información de nuevo. Para eso era el ciclo while true, para que cuando se termine la programación de esta parte de acá o la programación de esta parte de acá, se termine este ciclo y se termine este ciclo. También se va a terminar el ciclo while y va a volver a empezar desde acá. De manera que va a volver a pedir la información. Es por eso que volvemos a ver acá lo de ingrese el primer número entero. Ahora voy a colocar un número negativo y un número positivo. Me va a decir que no son correctos. Y voy a colocar dos números iguales. De manera que me dice el otro mensaje, que los números ingresados no son iguales. Así que ya tenemos los mensajes de error por lo menos. Y ya podemos empezar a trabajar con lo que nos interesa, que es cuando el usuario ingresa la información correcta. Entonces tenemos que el usuario ingresó dos números que son enteros positivos y que no son iguales entre sí. Ahora, pueden pasar dos cosas. Imaginemos por un momento que el usuario quiere saber cuáles son los números primos gemelos entre 1 y 100. Esperamos que el usuario ingrese el número 1 en la primera variable y el 100 en la segunda. Me refiero, esperamos que el usuario ingrese el número menor en la primera variable y el número mayor en la segunda variable, pero tampoco podemos controlar eso de maneras muy fáciles. En realidad el usuario también puede escribir como el primer número entero el número 100 y como el segundo número entero el número 1. Entonces, si llega a pasar que el usuario ingresa el número mayor primero, tenemos que asegurarnos de que cambiamos las variables, porque a la hora de hacer el ciclo for no nos sirve tenerlos en cualquier orden. Ya lo vamos a ver con el ciclo for. Por ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntarle a MATLAB que si n1 es mayor que n2. Por ejemplo, si es de nuevo del 1 al 100, si el usuario ingresó 100 en el número en la variable n1, si aquí está 100 y aquí está 1, no nos sirve. Tiene que estar aquí el 1 y aquí el 100 como debería ser, en orden. Entonces, si eso llega a pasar, tenemos que hacer un cambio de variable básico. Hay varias formas de hacerlo, pero lo vamos a hacer de la forma más fácil. La forma más fácil es crear una variable auxiliar que va a tener el valor de la variable n1. Imagínense que es 100, entonces auxiliar va a valer 100. Luego a n1 le vamos a dar el valor de n2. Imagínense que n2 es 1, entonces ahora n1 va a valer 1, que es lo que necesitamos, y n2 va a valer auxiliar, que valía 100. Entonces n2 ya vale 100. De manera que n1 terminó valiendo 1 y n2 terminó valiendo 100. Así se hace un cambio de variable básico. No es la única manera de hacerlo, pero es la que vamos a usar en este video. Ya estamos seguros en este punto de que n1 tiene el número menor y n2 tiene el número mayor. De manera que vamos a hacer un ciclo for con una variable iteradora ir y que va a ir desde n1 hasta n2. Y es aquí donde era importante que n1 fuera menor, porque como estamos usando el ciclo for de la manera en la que lo estamos usando, sabemos que estamos yendo del número menor al mayor, porque por la forma en la que funciona el ciclo for en MATLAB, este ciclo está funcionando de manera ascendente. Entonces siempre va a funcionar de manera ascendente después de que nos aseguramos que la variable n1 es el número menor y n2 el número mayor. Yo sé que esa parte ya se entiende. Luego aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior. Antes de verificar si los números son primos gemelos, pues tenemos que averiguar si son siquiera primos. Entonces, tenemos que ayudarnos de algunas variables. Miren en este caso que si yo imprimo, vamos a imprimir aquí a mi variable, vamos a colocarla como de tipo entero, a mi variable, vamos a darle también un salto de línea, a mi variable i, que es la iteradora. Si yo la imprimo en este momento tal como está, digamos yo coloco los números enteros del 1 al 10, se me ocurre a mí, pues mi variable iteradora i va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, va a valer todos los valores comprendidos entre los números que yo elegí, entre el 1 y el 10. Eso es lo que estamos haciendo. De hecho, si yo colocara 10 y 1, también se iría del 1 al 10, porque ya dijimos que aunque el usuario los coloque en desorden, ya los estamos, digamos que cambiando de lugar. Ahora, ese es el valor que toma mi variable iteradora i. Necesitamos verificar cuando se ejecute el programa si 1 es un número primo, si 2 es un número primo, si 3 es un número primo, etcétera, etcétera. Entonces, para cada valor que toma mi variable i, necesitamos verificar si ese valor es un número primo. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero necesitamos una variable
que se llame creciente, bueno, no se tiene que llamar creciente, en realidad le podemos colocar el nombre que queramos. Yo la voy a llamar creciente y la vamos a inicializar en 2. La variable creciente, como explicamos en el video anterior, es una variable que va a ser el denominador de una división. Entonces, por ejemplo, si queremos verificar que el número 5 sea un número primo, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir 5 entre la variable creciente. 5 entre 2 y vamos a verificar si esa división es exacta o no. Si la división es exacta, entonces 5 no es un número primo, porque recordemos que un número primo no tiene ninguna división exacta aparte de su mismo número y el número 1. Entonces 5 sobre 2 no puede ser una división exacta si queremos que el número 5 sea primo. Si aún así 5 sobre 2 no es una división exacta, que no lo es, lo que tenemos que hacer es hacer crecer a esta variable creciente y volverla un 3. Ahora vamos a dividir 5 sobre 3 y verificar si es exacta. 5 sobre 3 no es exacta, entonces tenemos que hacer que creciente valga otra unidad más. Ahora va a valer 4. Vamos a dividir 5 entre 4 y como tampoco va a ser una división exacta, ahí nos vamos a dar cuenta de que 5 es un número primo. Esa es básicamente la lógica que vamos a usar en el programa. Entonces también necesitamos una variable de tipo booleana que se llame esprimo y que valga true o que inicialicemos en true y que nos va a ir confirmando si el número es primo o no. Ya vamos a verla en acción. Lo primero que vamos a hacer es, ya que entendimos cómo funciona la variable creciente, comprobar las divisiones. Entonces lo que vamos a hacer es un módulo entre mi variable i, cualquiera que sea el valor de mi variable i, por ejemplo 5, y creciente. Vamos a verificar que el módulo de i y de creciente sea igual a 0. Recuerden que el módulo es una operación en la que se divide uno, o bueno, el primer argumento sobre el segundo argumento, en este caso i sobre creciente, y lo que devuelve es el residuo. Y recordemos que una división exacta tiene un residuo de 0. Si el residuo entre i y creciente es igual a 0, por ejemplo, si i fuera 4, 4 sobre 2, que es lo que vale creciente, es una división exacta, no tiene ningún residuo. 4 sobre 2 es 2 y no tiene residuo, el residuo es igual a 0. En ese caso ya podemos descartar a 4 como un número primo y vamos a decir que esprimo es igual a false. Para eso sirve nuestra variable esprimo de tipo boolean, para que cambie a false si el número llega a comprobarse que tiene una división exacta. En caso de que no, entonces aquí coloquemos un else. En caso de que esta división no sea exacta, lo que vamos a hacer es lo que decíamos hace un momento. Vamos a hacer que creciente valga creciente más 1, que es otra forma de decirle a la variable creciente que incremente su valor en 1. Y ahora creciente va a valer 3. De manera que entonces ya tenemos la primera parte, pero estas divisiones las tenemos que hacer dentro de un ciclo while para que esto se repita. Entonces vamos a colocar un ciclo while. Y este ciclo while, que voy a cerrar inmediatamente aquí para que no se nos olvide, este ciclo while solo va a funcionar mientras es primo sea verdadera. Si es primo llega a ser falsa en algún momento, ya no necesitamos hacer más operaciones, ya sabemos que no es un número primo. Entonces, mientras es primo sea verdadera, basta con decir solo while es primo. Y además, mientras creciente sea menor que i. De otra manera, mi variable creciente va a ir, bueno, creciendo hasta cualquier otro número. Pero necesitamos que solo llegue hasta el número anterior a i. Digamos, si estamos verificando que el número 5, que es i, que el número 5 sea primo, solo necesitamos dividirlo entre 2, 3 y 4. No hay necesidad de dividirlo entre 5. Entonces, creciente solo puede llegar hasta un número anterior a i, creciente solo puede ser menor a i. Entonces, creciente sea menor a i y es primo, se va a ejecutar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que se van a hacer las divisiones, imaginemos que es el número 5, entonces i vale 5, es creciente vale 2, esta condición es verdadera porque empezamos diciendo que es primo es verdadero, creciente es menor que i porque 2 es menor que 5, se hace la división como no es exacta, pasa por esta parte de la condicional que va a hacer que creciente valga ahora 3, como 3 sigue siendo menor que i y es primo todavía no ha cambiado su estado, pues entonces se va a hacer la división. Como 5 sobre 3 no es exacta, pues va a cambiar a 4 acá, se va a volver a hacer la división y como 5 entre 4 no es exacta, va a volver a ser creciente una unidad más, ahora creciente 5 y como creciente 5, creciente ya no es menor que 5, ya no es menor que i, de manera que este ciclo while acabaría ahí.
en esa parte. Cuando verificamos que pasó pues por todas las, o bueno, que creciente llegó al mismo número que la variable i. En ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si aún así es primo es verdadero, es decir, si es primo sigue siendo una variable verdadera, decíamos en el video anterior que el número i es primo, porque pasó todas las verificaciones que tenemos antes. Pero aquí no vamos a hacer, bueno, en el video anterior que hubiéramos hecho, hubiéramos impreso un mensaje que dijera que este número es primo. Entonces hubiéramos colocado la variable i y en este punto de hecho podemos ejecutarlo. Vamos a terminar este. Vamos a buscar los números primos entre 1 y 10. Aquí nos hubiera dicho que 7 es un número primo. Bueno, aquí es porque no tengo algunos puntos y comas que no me va a dejar ver esta información correctamente. Ya déjenme empezar otra vez la programación entre, digamos, el número 10 y 100. ¿Cuáles son los números primos? Aquí los tenemos. Vamos a colocar un salto de línea. Y aquí ahora sí, del 10 al 100 y ya tenemos los números primos. Esto es lo que hubiéramos hecho en el video anterior, que es verificar cuáles son los números primos. Aunque aquí está entre dos rangos que el usuario escoge, la diferencia no es mucha con el video anterior. Pero en este no estamos haciendo lo mismo, en este necesitamos verificar cuáles son los números primos gemelos. Para eso entonces vamos a devolvernos un poco y vamos a colocar debajo de n1 y n2 o encima de n1 y n2, como ustedes quieran, una nueva variable que va a ser a y la vamos a inicializar en 0. Es muy importante que inicialicemos esta variable a en 0 porque de esto depende nuestro programa de primos gemelos. ¿Cómo vamos a usar esta variable a? Muy bien, pues vamos a bajar de nuevo acá y aquí estamos verificando que es primo siga siendo verdadero. Como estamos dentro del bucle for, el valor que tiene i va a ser ese número primo. Pero también vamos a verificar que no haya nada dentro de la variable a, que a sea el número 0. Y para eso usamos de nuevo este símbolo que es alt 126 y la variable que queremos verificar. Esto en realidad se diría si es primo es verdadero y not a, es decir, que no haya ningún valor en a. En a no hay ningún valor porque a es igual a 0. Eso es lo que significaría not a, un a igual a 0. Entonces, en este caso a es igual a 0. Entonces, tanto es primo sería verdad y como no hay nada en a, lo que vamos a hacer es que a la variable a le vamos a asignar ese número primo que encontramos. Entonces a va a ser igual a i, que es nuestro número primo, el que encontramos. ¿Y esto qué va a hacer? Pongámonos un momento en el modo aquí de lógica del programa y estamos buscando los números primos del 1 al 100, por ejemplo. Cuando busquemos los números primos, el primer número primo que aparecerá va a ser el número 2. Entonces, el 2 obviamente va a pasar este filtro porque cuando i valga 2, es primo, va a ser verdadero, pero creciente no va a ser menor que 2, porque creciente es 2. De manera que ni siquiera se va a ejecutar para el número 2 este bucle y vamos a pasar a esta condicional. Va a preguntar si es primo sigue siendo verdadero y sí, nada ha cambiado el estado de es primo y me va a preguntar si no hay nada en a y no, a es igual a 0. De manera que entonces a va a ser igual a i y recordemos que es el número 2. Entonces a es el número 2 ahora. Bien, se va a terminar esta parte de acá, vamos a llegar a este end y este end nos va a llevar al principio de nuestro ciclo for. Nuestro ciclo for va a hacer que nuestro i ahora valga 3, de manera que se va a hacer esta operación de acá de nuevo, es primo es verdadero, creciente es menor que 3, sí, porque creciente es 2, se va a hacer la división de 3 sobre 2 y 3 sobre 2 no es exacta, no tiene un residuo de 0, así que esta parte no va a ejecutarse, sino en cambio se va a ejecutar esto. Creciente ahora va a valer 3 porque se le va a sumar una unidad y 3 ya no va a ser menor que 3, por lo que el ciclo while se va a dejar de ejecutar y en cambio se va a preguntar si es primo, sí, todavía es primo y si no hay nada en a. Pero aquí encontramos que ya hay algo en a porque a vale 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer un else. Un else if que es primo sea verdadero, pero que sí haya algo en a. Entonces, if es primo and a.
Eso es lo que vamos a colocar. Si es primo es verdadero y hay algo en A, eso es lo que le estamos diciendo a MATLAB con esta línea de código. Y si esa condición se cumple, lo que vamos a hacer es que una variable que vamos a llamar B va entonces a recoger el valor de I. Entonces A vale 2, recordemos eso, y B ahora va a valer 3, que es el número que tiene correspondiente en este caso, en este momento, el ciclo for, nuestra iteradora dentro del ciclo for, es el número 3. A es 2 y B es 3. En el momento en el que haya algo dentro de B, lo que vamos a hacer es una condicional que va a preguntar lo siguiente. Si B menos A, en este caso 3 menos 2, es igual a 2, entonces estos dos son números primos gemelos. Recordemos que los números primos gemelos tienen una diferencia exacta de 2. Podemos escribir con toda confianza que, bueno, vamos a escribir una variable y otra variable, son números, o coloquemos, son primos gemelos. Y vamos a colocar un salto de línea para que se vea muy bien y vamos a colocar una coma para colocar nuestras variables. Así estamos imprimiendo A en esta parte de acá y B en esta parte de acá. Y estamos diciendo que A y B son primos gemelos porque su resta es igual a 2. Aún así, 3 menos 2 no es igual a 2. Entonces no nos va a decir en ningún momento que 3 y 2 son primos gemelos. Aquí vamos a terminar la condicional y nos tenemos que asegurar de hacer algo muy importante. Nos tenemos que asegurar de decir que A, después de hacer esto, va a valer lo que vale B. De manera que al terminar esta comprobación de que B menos A es igual a 2, entonces hizo 3 menos 2, 3 menos 2 es igual a 1, entonces no va a imprimir este mensaje. Pero aún así, A, que antes valía 2, ahora va a ser igual a B, que vale 3. Entonces, A ahora va a ser 3. Recordemos, A ahora va a valer 3. Entonces se va a acabar esta parte de acá y se va a volver a empezar el ciclo for. El ciclo for ahora va a llevar a que I valga 4. Cuando se haga la división de 4 sobre 2, pues esa división es exacta, es primo es falso. Y aquí va a preguntar si es primo, como es primo es falso, no se va a ejecutar ni esto ni esto, y en cambio se va a volver a ejecutar el ciclo for. El ciclo for va a valer ahora, va a hacer que la variable iteradora valga 5, y se va a hacer la comprobación. Ya vimos hace un momento que 5 es un número primo después de todas las divisiones, y entonces va a preguntar que si es primo y si no hay nada en A. Esto no se cumple porque A ya tiene algo, A va a ser igual a 3. Y luego va a preguntar si es primo es verdadero, sí, si es verdadero, y si ya hay algo en A. Sí, si hay algo en A es 3. Entonces B va a ser igual a 5, se va a asignar B igual a 5. Luego se va a preguntar si 5 menos 3 es igual a 2 y si 5 menos 3 es igual a 2, por lo que se va a imprimir un mensaje en pantalla que diga que 5 y que 3 son primos gemelos. Se va a acabar, luego A va a valer lo que valga B, que B es 5, entonces A va a valer 5, se va a volver a ejecutar, luego el número 6 va a decir que no es primo porque es un número par, luego el número 7 va a decir que es primo y se va a volver a repetir este proceso que les acabo de contar. Y así es como se resuelve este programa. Explicarlo no es nada fácil, espero que se haya entendido y solo nos falta ver si sí funciona. Entonces vamos a correrlo y vamos a colocar que el primer número entero es 1 y que el segundo número entero es 100. Y aquí tenemos todos los primos gemelos comprendidos entre el 1 y el 100. 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, etc. Si colocamos el número 1 y 1000, aquí tenemos todos los números primos gemelos. Miren que todos tienen una diferencia de 2. Y por supuesto, si colocamos el 1 y el 100.000, aquí vamos a tener pensando la máquina un momento, pero nos va a arrojar todos los primos gemelos entre el 1 y el 100.000. No importa los números que ustedes quieran, ahí vamos a tener los primos gemelos. Pero miren que es curioso que el programa me está pidiendo la información apenas termina de ejecutar. Miren, aquí está a punto de terminar de ejecutar todos los primos gemelos entre el 1 y el 100.000 y me va a volver a pedir los números. Miren, ingrese el primer número entero. Eso es porque no hemos terminado en ningún momento este ciclo infinito. Recuerden que ese ciclo infinito solo lo vamos a ejecutar si el usuario ingresa un número incorrecto, es decir, si le estamos enviando este mensaje de error. En cualquier otro caso, aquí debajo del for podemos decir break para que cuando, vamos a terminar para que cuando coloquemos, por ejemplo, del 1 al 1000, los números primos gemelos, solo me muestre esos números primos y ya no me pida más la información porque ya se ejecutó el programa correctamente. Esto es precisamente entonces cómo se resuelve este programa. Yo sé que no es muy fácil de entender, como decía hace un momento,
pero van a ver que si ustedes lo resuelven y si ustedes mismos lo hacen, se va a entender mucho más que lo que me escucharon decir en este video. Espero de todas maneras que haya sido claro y que la lógica de este programa la hayan podido seguir. Vamos a dejar entonces hasta aquí este video, que ya de por sí se hizo un poco largo, y vamos a ver en el siguiente video cómo haríamos para hacer todo este código pero con un ciclo while y no con un ciclo for. Esto es para fines pedagógicos, para ver cómo funcionaría un ciclo for aquí, en vez de un ciclo, perdón, un ciclo while aquí en vez de un ciclo for, que les ayudará mucho a entender cómo funciona también un ciclo for y cómo se debería tratar un ciclo for. Entonces dejamos el video hasta aquí, espero que les haya gustado y que les haya servido y nos vemos en la segunda parte de este ejercicio número 8 de ejercicios resueltos en MATLAB. Hasta luego.